Esto de aquí son clavos de olor, se llaman así por el aspecto que tienen y miden entre 1 a 1,5 centímetros. El olor es fantástico, el sabor es un poquito picante pero también dulzón. Hay que probarlo para saberlo. Y que son los brotes sin abrir y desecados de la flor de un árbol, que se llama Citigium aromaticum, que es de Indonesia y de aquí se fue distribuyendo por el resto del mundo. Y esto estamos hablando de hace siglos, se ha utilizado como especia en la cocina tradicional, pero también se ha utilizado como planta medicinal por sus propiedades antioxidantes, antiinflamatorias, analgésicas, antimicrobianas y otras que comentaré debido a las sustancias que contiene y que hay investigación que va demostrando que esto es real, que esto funciona. Pero el problema es que muchas veces o es desconocido o es subestimado, no se aplica de forma correcta. Y aquí lo que vamos a hacer es repasar estos beneficios y cómo podemos utilizarlo, sobre todo en forma de té. Por supuesto, siendo responsables y teniendo en cuenta las precauciones que hay que tener. Pero es muy interesante conocer este brote, este clavo de olor. ¿Qué beneficios para la salud tienen los clavos de olor? En primer lugar, para la salud de la boca es para lo que se ha utilizado más. Para problemas de dolores de muelas, incluso en casos de emergencia, después en gingivitis, en llagas en la boca, en aftas, incluso problemas de la garganta. Y esto es por sus efectos analgésicos antiinflamatorios, pero también por sus efectos antimicrobianos, porque se ha visto que el eugenol, que es el aceite esencial más abundante dentro de los clavos de olor, es activo en el laboratorio contra algunos tipos de bacterias, contra algunos hongos, como por ejemplo la cándida, pero también contra virus. Por eso a veces incluso se utiliza con el herpes simple. Después es útil para la salud digestiva por su efecto carminativo, es decir, que sirve para problemas de flatulencia, hinchazón abdominal y gases. Ayudaría a calmarlos, por ejemplo, lo comentaremos después en forma de infusión. Después también se ha utilizado para los dolores reumáticos por el efecto que tiene analgésico, pero también a nivel local, es decir, la infusión, utilizarla de forma que humedeces unas gasas con la infusión, y esto lo aplicas en la zona que duele y calma el dolor. Después también tiene un efecto de bajar el azúcar en la sangre, porque lo que haría es aumentar la sensibilidad a la insulina, es decir, la insulina que produce tu cuerpo hace más efecto y entra más la glucosa dentro de las células, y esto es lo que serviría para regular el nivel de azúcar en la sangre. Tiene efectos beneficiosos para el sistema circulatorio a nivel cardiovascular, porque por una parte tiene un efecto anticoagulante, y esto hace que disminuya la posibilidad de que se formen trófimos. También tiene un efecto vasodilatador que sirve para que baje un poco la presión arterial, y esto también protegería incluso para disminuir el nivel de colesterol, y estos efectos combinados hacen que sea más difícil que se forme la placa de ateroma, que es la que predispone, después, a que tengas problemas de obstrucción en el corazón, en el cerebro o en otras partes del cuerpo, y esto se ayudaría a prevenir con el efecto del clavo de olor. Después también se ha utilizado como repelente de mosquitos y de insectos machacando unos cuantos clavos de olor y los pones en un platito, en la cocina o en la zona en la que quieras, y así este olor es repelente de insectos, de mosquitos y algunos tipos de moscas, y esto puede ser muy útil y es útil sobre todo en zonas en las que hay enfermedades graves que se pueden transmitir por mosquitos, es decir, que cualquier recurso sirve. Hay personas que lo que hacen es clavar los clavos de olor en alguna naranja o en algún limón y tenerlo ahí y esto irá haciendo este efecto de repeler insectos. Después también hay estudios que indican que seguramente es útil para la obesidad, también para la salud ósea y para prevenir osteoporosis y también para efectos preventivos del cáncer, porque a nivel del laboratorio, en experimentos con animales o en tubos de ensayo, se ha visto que inhibían, por ejemplo, células de tipo cancerosas, es decir, que disminuía su nivel de crecimiento. Esto no quiere decir que lo cure, por supuesto que no, pero que sí puede ser una ayuda más que habrá que tener en cuenta y habrá que ir investigando. ¿Cómo se hace el té de clavo de olor? En realidad tendríamos que hablar, para ser correctos, de infusión de clavo de olor o de decocción de clavo de olor. Depende un poco de los objetivos que tengamos. La infusión será un poco más suave, la decocción más fuerte por la forma que hay de prepararlo. La infusión consiste en 240 mililitros de agua. Los llevas a ebullición, sacas este agua, la pones en una taza y dentro de la taza introduces los 2 o 3 clavos de olor.
Se pueden introducir enteros o los puedes machacar y en forma de polvo o romperlos con los dedos y en forma de polvo los metes dentro de la taza con el agua que ha hervido. La tapas, esperas unos 10 minutos, 5 minutos, 15 minutos y después este líquido lo cuelas para eliminar los restos de clavo de olor y es lo que te podrás ir bebiendo. En el caso de la decocción es algo parecido. Pones los 240 mililitros de agua, que es el tamaño de una taza estándar, y lo llevas a ebullición, y en este momento metes los 2 o 3 clavos de olor y pones el agua a fuego lento durante unos 15 minutos o 20 minutos con los clavos de olor dentro, que pueden ser enteros o también troceados o en polvo, los puedes trocear con los dedos. Al final ya hacemos lo mismo, cuelas este líquido y esto es lo que te podrás beber. Por supuesto esperará que se enfríe un poquito. Este líquido se puede utilizar en forma de té, es decir, en forma de infusión o decocción, que lo vas bebiendo y lo que se recomienda es una taza al día, con muchos 2 tazas al día, porque llevará, al haberlo troceado, se ha disuelto el eugenol, que es el aceite esencial del clavo de olor, y en cantidades excesivas podría ser tóxico, por lo que no se recomienda más de una taza o 2 tazas al día, es decir, que habría que ser prudente. Otro uso que se hace es en forma de gárgaras, que puede ser a nivel local, en la boca, hacer este movimiento con la boca y después durante 30 segundos después escupir para que haga efecto erógeno y vaya actuando en la boca en el caso de que tengas una gingivitis, herpes, llagas o aftas, problemas o algún tipo de infección y a la continuación se escupe, es decir, no se traga, o en el caso de que tengas una faringitis, una faringomitalitis, se pueden hacer gárgaras un poquito más a nivel profundo y después, al cabo de 30 segundos, se puede escupir. Esto independientemente de que estés usando o consumiendo antibióticos que te haya recetado el médico. Después también estas infusiones se pueden preparar o decoccionos, pero no para beber, sino para utilizarlas de forma local, es decir, encima de la piel en casos de reuma o de artritis. En problemas reumáticos puedes mojar unas gasas en líquido de cocción, quedará impregnado por estas sustancias que tienen efectos antiinflamatorios y analgésicos y, al ponerlo encima de la zona en la que te duela, pues hará este efecto analgésico, incluso un poquito anestésico, y esto es de lo que obtendrás el beneficio. Después hay otros usos en caso de emergencias. Por ejemplo, utilizar uno de los clavos si tienes un dolor de muebles, incluso una llaga que es muy grande, es introducirlo en la boca y masticarlo en el diente que te está doliendo. ¿De acuerdo? Esto irá haciendo un efecto. Notas que va saliendo las sustancias que tiene dentro y tiene un efecto anestésico en la boca y sobre todo en la zona en donde lo has mordido. También se utiliza para el mal aliento. De la misma forma lo introduces en la boca, vas saboreándolo como si fuera un caramelo. Notas el sabor y después, cuando lo masticas, hace esta explosión de sabor intenso, como un poco picante y un sabor un poquito dulzón también. Es una mezcla de sabores. Lo que sí que hay que ser prudente en no usar más de 2 o 3 al día, porque ya digo que el eugenol este es tóxico si se consume en exceso. Hay casos descritos de problemas en la coagulación o de problemas hepáticos debido a un consumo excesivo de los clavos de olor o del eugenol en sí mismo. De una forma más formal, la ESCOB, que es la Cooperativa Científica Europea de Fitoterapia, lo que recomienda en estos casos son el colutorio con aceite esencial de clavo de olor al 1 o 3% que se aplicaría unas 3 veces al día. Y la EMA, la Asociación Europea del Medicamento, también tendría unas indicaciones similares. Por supuesto, si tienes un problema en las muelas, un problema de mal aliento, tienes llagas o algún otro tipo de infección, estas son soluciones de emergencia, son remedios caseros, pero cuanto antes habría que visitar al dentista o al médico para que valore que no haya un problema de fondo que pueda ser importante. ¿A qué se deben los efectos beneficiosos del clavo de olor a su composición? Un 15 o 20% es aceite esencial, del cual un 80% es eugenol, y este eugenol tiene propiedades antioxidantes, antiinflamatorias, analgésicas y antimicrobianas. O sea que esta sería la explicación principal, pero este aceite esencial también tiene acetato de eugenilo, y que tienen también efectos similares, y después hay otras sustancias como el beta-cariofileno, flavonoides, taninos, y también los fitosteroles que, por ejemplo, estos contribuyen a reducir el colesterol en la sangre.
Por supuesto, también tiene otras sustancias, vitaminas, minerales, que contribuyen a estos efectos beneficiosos, pero el principal es el eugenol. ¿Qué efectos adversos secundarios puede tener el clavo de olor o qué interacciones y contraindicaciones? En general, si se consume la alimentación, 2 o 3 clavos de olor en forma de polvo no tiene que haber problema. En el caso de la infusión, una taza al día tampoco va a dar problemas, a no ser que tengas algún tipo de reacción alérgica, pero eso pasa como en todo. Si te da una erupción cutánea o tienes algún problema alérgico como consecuencia de consumirlo, tendrás que dejarlo. Otra situación que podemos tener es la aplicación local o en la boca. Hay personas que sí que es verdad que indican que al introducirlo en la boca o al aplicarlo sobre la piel en forma de pomada, les da alguna irritación o les daña, por ejemplo, las encías. Normalmente, esto se producirá con los aceites esenciales que están mucho más concentrados, o sea que en este caso habría que ser prudente. Los aceites esenciales en general, sea de clavo de olor o de lo que sea, están mucho más concentrados, y normalmente lo que habrá que hacer es diluirlos en un aceite portador, que puede ser aceite de oliva o, por ejemplo, en otro tipo de aceite. El aceite de coco a veces se utiliza para hacer las pomadas, porque tiene una consistencia más sólida. En estos casos hay personas que sí que les da algún tipo de reacción o algún tipo de irritación, pero hay que diluirlo. Después, también en niños está contraindicado porque se han descrito casos en los que había un daño hepático grave, incluso convulsiones, incluso problemas de la coagulación de la sangre, y por eso no se indica sobre todo en niños menores de 6 años, o sea que en este caso habría que ser prudente, y es porque, sobre todo, los aceites esenciales llevan gran cantidad de eugenol, y podría ser tóxico incluso en pequeñas cantidades, o sea que hay que ir con cuidado en el caso de los niños en embarazadas y durante la lactancia. No se recomienda porque no hay suficientes datos, y después en cuanto a interacciones con medicamentos habría que ir con prudencia con los antidiabéticos, porque se podrían potenciar los efectos de bajar el azúcar en la sangre. En los antihipertensivos, con los diuréticos yo iría con cuidado también porque podría haber una bajada mayor de presión arterial y sobre todo con los anticoagulantes y antiagregantes como por ejemplo la warfarina, el acenocumarol, que son todas estas sustancias que se dan para diluir, por decirlo de una manera, la sangre y que se pueden potenciar los efectos. También se recomienda no consumir este tipo de producto, el clavo de olor, 2 semanas antes de la cirugía precisamente por estos efectos anticoagulantes y de posible bajada del azúcar y para evitar que pueda haber problemas. Te dejo aquí otros vídeos sobre temas de salud que seguro que te interesan.